Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Yosel Tobías, soy psicóloga y numeróloga y estoy feliz de poder compartir este espacio nuevamente con mi colega y amiga Karinelli Garza. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. Yo soy Karinelli Garza, yo soy psicóloga, doctora en psicoterapia, además de tanatóloga, y el día de hoy tenemos una invitada muy especial nuevamente. Claro. Su nombre es Cristi García y nos va a hablar sobre... La demencia. No se lo pierdan, comenzamos. Pues nos encontramos aquí con Cristi García. ¿Cómo estás, Cristi? Muy Bienvenida bien. de nuevo, gracias por acceder a acompañarnos nuevamente. Muchas gracias por volverme a invitar. La verdad es que estuvo muy divertido la vez pasada, entonces esperemos que esta vez también sea material útil y divertido y ameno. Claro que sí. Claro. Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria para los que no vieron el episodio anterior donde saliste. Soy neuropsicóloga. Tengo una licenciatura de psicología que la hice en la Universidad de Monterrey. Después me fui a España, a la Universidad de Salamanca, a hacer la maestría en neuropsicología y después hice el doctorado en neurociencias. Y pues actualmente me dedico solamente a la consulta privada. Veo puros pacientes adultos arriba de 20 años y pues me dedico a eso, a ser psicóloga y neuropsicóloga de adultos. Y ahorita traemos este tema tan interesante que es el de la demencia. A ver, cuéntanos un poquito acerca de... Escogí este título en particular de demencia, aunque por ahí si me ven geriatras y neurólogos se van a enojar porque el término correcto ya no es ese. Es una enfermedad neurodegenerativa, pero pues la verdad es que nadie lo conoce. Entonces si yo le digo a un paciente una enfermedad neurodegenerativa como que duda y no sabe qué tal. Y le va a impactar más. Y sí, se puede escuchar Claro. como muy raro, feo, peligroso. Entonces, bueno, seguimos utilizando en redes sociales y en información así con los pacientes el término demencia porque es el que conoce todo el mundo. Pero bueno, por eso elegí este título y aparte estas enfermedades neurodegenerativas pues incluye toda una variedad de trastornos cognitivos que son bastante comunes, pero que no están asociados a la edad y que no deberían de presentarse en el desarrollo normal de la vida. Ok. ¿Y cuál es la diferencia, Cristi, de la demencia al envejecimiento natural? Hay diferentes rubros. Primero está, bueno, el envejecimiento normal, así un paciente que puede tener 70, 80, 90 años, sí algunas fallas de memoria, de repente uno que otro despiste, pero en general hace su vida normal. Okay. Físicamente, bueno, puede tener diferentes enfermedades crónicas, a lo mejor batalla para caminar y todo, pero mínimo, pero que no le sea disfuncional en sus actividades cotidianas. Arriba de estos están algo que se les llama los super agers, que son esos adultos mayores, que es este envejecimiento exitoso, donde son adultos súper brillantes y ves así como a la señora de Chanel, y ves así al productor no sé cuál, y al modelo no sé quién. Entonces, esos son los super agers, que son así como extra, pero bueno, no es lo normal. Y hacia abajo, en el extremo más abajo de deterioro cognitivo están las demencias. Y en el intermedio entre lo normal y el deterioro muy intenso está algo que se llama deterioro cognitivo leve. Siempre que hay una dificultad cognitiva en tu memoria, en tu atención, algún cambio de personalidad, cambio de hábitos o algo, siempre hay que sospechar que puede haber un deterioro o puede haber cualquier otra enfermedad. Entonces, bueno, siempre vale la pena hacer una evaluación para detectar a tiempo si está la presencia de algún tipo de deterioro o si está la presencia de algún tipo de demencia o si es algo transitorio. Pero lo ideal es que lleguemos a la vejez pues lo más, a lo mejor no idénticos totalmente, si la piel cambia y el metabolismo cambia, claro. pues el cerebro no va a estar idéntico, pero no con alteraciones que sean tantas como para que yo ya no me pueda hacer cargo de mí misma. Ok. ¿Y los principales signos de alarma sobre la demencia cuáles serían? La mayoría, hay diferentes, habrá, no sé, 8 o 10 tipos de demencias o de enfermedades neurodegenerativas. La principal me refiero a lo mejor el 80% de los casos es la enfermedad de Alzheimer, que yo creo que todo el mundo conoce y ha escuchado esa. De hecho, justo iba a preguntar por esa. Sí. Y luego está últimamente
debido a nuestros hábitos, a nuestros malos hábitos y a nuestro mal estilo de vida, está la demencia vascular, que es una demencia que empiezan la circulación del cerebro, las arterias a dañarse, entonces hay pequeños microinfartos y detallitos vasculares en la circulación del cerebro, y está esta demencia vascular, está la demencia tipo Parkinson, está la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, y esas son como las más comunes, y luego ya otras demencias como un poquito más raras, ¿no? Esas son las principales. Luego puede haber que se combinen dos demencias, y en ese caso se le llama una demencia mixta, que es Alzheimer más estas lesiones vasculares, que es demencia vascular, entonces bueno, se le llama demencia mixta. La mayoría de las demencias, casi siempre el primer síntoma es una cuestión de memoria, o sea, casi siempre empiezan los olvidos, pero no siempre. Está, por ejemplo, la demencia de tipo Parkinson. No, ojo, no todos los pacientes con Parkinson terminan con demencia, solamente un porcentaje. Entonces, ¿qué pasa ahí? Los primeros síntomas son cuestiones motrices, ¿no? Con el tiempo, con el paso del tiempo, empiezan ya fallas en funciones visoespaciales, funciones ejecutivas, coordinación y todo. Esa es en la demencia de Parkinson. En la demencia frontotemporal, los primeros síntomas son cambios en la conducta. No sé, se vuelve muy irritable, irascible, conductas inapropiadas, a rascarse en público, hacer comentarios inapropiados, cambia mucho su personalidad. Entonces, bueno, ese es el otro tipo de demencia. Hay una demencia que va dentro de esa, que casi no se conocía tanto hasta que hace un par de años apareció el caso de Bruce Willis, que al principio decían que tenía un tipo de afasia. ¿Por qué? Porque ese tipo de demencia se le llama afasia progresiva primaria. ¿Qué pasa? Son pacientes que debutan con problemas de lenguaje. Batallan para hablar, para comprender, se traban las palabras, les empiezan a olvidar mucho las palabras. Y entonces eso pasa los primeros 2 años y luego ya empieza todo el resto del cuadro demencial. Esas son como las otras cosas, pero casi siempre, casi todas las demencias, la mayoría van a tener un componente de memoria, a lo mejor o en las primeras etapas o ya un poquito pasados unos cuantos años. Pero es muy variado dependiendo del tipo de demencia que vas a tener. Mira, qué interesante, yo no sabía que existían tantos tipos de demencia. Oye, Cristi, ¿y hay alguna edad en específico, un rango más o menos de que hay a partir de tal edad es cuando se puede empezar a presentar o se puede dar desde temprana edad? ¿Cómo es? Antes se hablaba que era algo de adultos mayores. Los adultos mayores en Estados Unidos es a partir de los 65 años, en México eres una persona mayor a partir de los 60, entonces antes la idea, y ahorita la gran mayoría de los pacientes están después de los 60 años, ¿no? Se empiezan a presentar los síntomas. Antes, y antes me refiero a 5, 8 años, normalmente veíamos casos de demencia o de trastornos neurodegenerativos pues alrededor de los 75 años, pero por muchísimas causas cada vez ha habido pacientes más jóvenes, o sea, 65, 60, 57 años, ya con demencias un poquito más avanzadas. Y hay otra categoría que se le llama como esta demencia, bueno, se le llama demencia precoz cuando es por debajo de los 60, 55 años, por ejemplo. Pero luego está esta otra categoría muy rara, que es esta como demencia, se le llama Alzheimer, que es solamente Alzheimer familiar, que es una demencia genética, que aquí lo normal es que ronde alrededor, que debute alrededor de los 40 años. Yo he tenido 2 pacientes, las 2 mujeres, que han debutado ya con síntomas intensos a los 36 años las 2, pero porque genéticamente tienen un gen que en cuanto se detecta es un gen autosómico dominante, que es en cuanto se detecta es porque vas a presentar esa enfermedad sí o sí. Pero son casos muy raros, así no es lo más común, es solo ciertas familias en el mundo. En México las familias más, se le llama de hecho ese gen, se le llama gen Jalisco, que empezó a debutar alrededor de los Altos de Jalisco, y luego ya se ha visto diferentes familias a lo largo del país que tienen ese gen. Ok, entonces mi papá, mi mamá, o sea, todo generacional.
O nada más, esa persona nació con ese gen. Esas familias tuvieron esa mutación hace muchos años y luego pues empezaron a reproducirse, Claro. y entonces empezó el gen a aparecer, pero es muy raro, o sea, el Alzheimer se presenta, bueno, en general las demencias se presentan por ahí del 3-5% de la población, Ok. el Alzheimer a lo mejor en el 1% de la población, y ese gen es en el 1% del 1%, entonces es muy raro, no es lo común. Lo común va a ser que estén por arriba de los 60 años. Ok, ¿y la demencia es genética o no? Tiene un porcentaje muy leve de genético. Obviamente si tus familiares cercanos, tus papás, tus abuelos o tíos de primera mano tuvieron Alzheimer, pues tienes un poco más de probabilidad, pero no necesariamente. Ok. Si nadie nunca jamás en mi familia tuvo Alzheimer, yo como quiera puedo tener Alzheimer o tener cualquier otro tipo de demencia. O sea, me parece que la demencia es en general, todas estas demencias que les platicaba, es ese tipo de diagnósticos que nunca se va a quitar sobre la mesa esa posibilidad. O sea, tú puedes tener 90 años y empezar a tener Alzheimer. Puedes tener 95 años, 80, tener cáncer, tener cualquier otra cosa, y como quiera empezar a tener Alzheimer. O sea, siempre va a ser una posibilidad que va a estar sobre la mesa para todo el mundo. Hay factores de riesgo y factores de protección que hacen que sea más probable que tengas o menos probable, o intentar bajar la probabilidad, pero siempre, o sea, no hay nada que tú puedas hacer que te asegure que nunca vas a tener ningún tipo de demencia, siempre va a ser una posibilidad. ¿Cómo puedes tener cuáles son esos factores de protección? El mayor factor de protección para las demencias o en general del deterioro es el nivel de estudios. O sea, es el mayor factor protector. Entre más estudies, o sea, más sigas aumentando maestrías, doctorado, postdoctorado, así, entre más sigas estudiando, es el mayor factor protector de todos, la escolaridad. Wow. Ya de ahí le siguen cosas de hábitos de autocuidado de tu día a día, alimentación, ejercicio, sueño. Si tienes enfermedades que de repente, pues no sé, tuve diabetes porque tengo 70 años y mi mamá tenía, pues tengo diabetes. Bueno, si tienes enfermedades crónicas, intentar que nunca aparezcan, pero si ya aparecen, mantenerlas controladas. Mantener una vida social activa es súper importante, la parte social. Mantener también salud mental. La depresión es una de las mujeres somos las que más nos deprimimos con respecto a los hombres, y cuando las mujeres tienen un historial de muchos cuadros depresivos o muy prolongados, suele afectar un área chiquitita del cerebro que se llama el hipocampo, que es el que se encarga de la memoria, y entonces se desgasta el hipocampo después de muchos cuadros depresivos y es más probable, más propensa a presentar demencia. Mantenerte ocupada en general, o sea, haciendo actividades estimulantes, lectura, ir a cursos, ser activa, tener alguna responsabilidad, que si las plantitas, un curso de carpintería, los perros, los nietos, viajar. Mientras te mantengas activo físicamente y como cognitivamente, intelectualmente, eso yo creo que serían como los mayores factores de protección. Wow. Oye, Cristi, y por ejemplo, ¿hay alguna probabilidad de que a los hombres les dé más que a las mujeres o viceversa? ¿O es...? Se habla de que las mujeres presentan más demencia que los hombres en general, pero también hay que tomar en cuenta que pues las mujeres vivimos más. Sí, son más longevas. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver muchos más casos de mujeres, o sea, muchas más mujeres demenciadas que hombres, porque los hombres ya fallecieron, entonces no llegan a esas edades. Y también pareciera que es una cuestión hormonal, o sea, que las hormonas propias de las mujeres afectan. De hecho, cuando hay mujeres que no tienen esta compensación hormonal en la menopausia, o les tuvieron que quitar la matriz antes y no tuvieron este reemplazo hormonal, puede ser un factor de riesgo para desarrollar demencia. A veces ciertos tipos de menopausia como muy prolongadas o muy complicadas también pueden desarrollar demencia, pero pareciera que nos pone en desventaja todo nuestro metabolismo hormonal femenino, sí nos pone en desventaja con respecto a la demencia. Mira, qué interesante, Cristi. Pero somos las mujeres mucho más aplicadas en la terapia, en general en todo. Sí, pero en la terapia, para buscar, para prevenir. Entonces, las mujeres son quienes más van y hacen actividades, previenen, van a tratamientos, son más estructuradas para los medicamentos, los hombres no. Se cuidan más, claro.
pero pues sí nos da un poquito más de demencia. ¿Cómo se diagnostica En las etapas tempranas es un poco difícil porque se puede confundir la demencia. Primero hay que hacer la diferenciación de si hay o no hay deterioro. ¿Por qué? Porque hay algo que se llaman quejas subjetivas. Yo puedo decir, se me olvida todo, estoy súper despistada, ya no encuentro nada, y son quejas subjetivas de memoria, pero que al momento de evaluar, nada, mi cerebro está perfecto, ¿no? Y es más una impresión mía. Entonces, primero, cuando hay quejas subjetivas hay que ver si son solo subjetivas o si son objetivas, si son reales, que no, pues sí te está fallando la memoria, ¿no? ¿Qué pasa también? Las mujeres nos deprimimos más, y también cuando llegan adultas mayores deprimidas, que además tienen olvidos, hay que hacer esta diferenciación, porque hay algo, un diagnóstico que se le llama, creo que ya cambió, pero solía llamarse pseudodemencia. Hay pacientes que llegaban deprimidas, con muchos olvidos, súper mal, las evaluamos, su cerebro estaba perfecto, y era depresión. Y una vez que se corregía la depresión, ya el cerebro estaba como si nada, y la paciente estaba así como si nada, ¿no? Se confundían los síntomas. Entonces, bueno, primero hay que hacer una evaluación para ver si realmente hay deterioro, y si el deterioro es deterioro leve o si ya es un proceso demencial. Y a fuerza tiene que haber la parte o del geriatra o del neurólogo para poder hacer estudios metabólicos, así de laboratorio y todo, pero también resonancia y tal, para también empezar a ver si hay algo que esté justificando el deterioro. No sé, a lo mejor tuvo una embolia y no se dio cuenta, a lo mejor tiene un tumor, a lo mejor tiene hidrocefalia y no es demencia. O a lo mejor se empieza a ver, sobre todo en las etapas avanzadas, que el cerebro se empieza a deteriorar. Y entonces pues eso también da a veces el diagnóstico un poquito más fácil. Sí, claro. Es difícil tener un diagnóstico 100% preciso. O sea, lo único que da el diagnóstico 100% con 100% de seguridad es con una biopsia de cerebro. Y eso solo se hace cuando te mueres. No vale la pena que te la hagas antes. No, claro. Entonces, ahorita, desgraciadamente, el diagnóstico es clínico. Solamente se hace con evaluaciones, a veces se puede apoyar, pues, estudios de sangre para ver si tienes algunas proteínas ahí relacionadas con Alzheimer y ver si existe la probabilidad, pero no hay ningún estudio de sangre, cognitivo, resonancia, de nada, de imagen ni nada, que nos dé el 100% de seguridad. ¿Qué pasa? Se va a escuchar muy así, pero pues ahora sí que si tiene 4 patas y ladra, pues es que es perro, ¿verdad? Entonces, han habido estudios donde ven que si sigues los criterios, hay una alta validez en el diagnóstico y comprueban el diagnóstico ya que el paciente fallece. Y ahora en la biopsia decían, no, sí tenía. Entonces, normalmente cuando sigues los criterios, hay una alta probabilidad de que sí estés en el diagnóstico acertado. Mira, qué interesante. Y por ejemplo, la demencia, ¿cómo impacta a la familia? Horrible. Y a la misma persona, porque también se da cuenta, ¿no? Conforme va avanzando la edad o la enfermedad, pues ya vas perdiendo pues la noción. Pero ¿y la familia? Es algo súper doloroso, desgastante en todos los sentidos, en tiempo, en esfuerzo, emocionalmente, en dinero, o sea, en recursos. Es muy difícil, y más cada demencia, dependiendo del tipo de demencia que tengas, tiene una estimación de sobrevida. Digo, es bien difícil saber cuánto va a vivir un paciente, no se puede, pero cada una tiene como sus rangos de sobrevida diferentes. Pero por ejemplo, el Alzheimer, que es el más típico y la sobrevida es más estable, ronda alrededor de los 12 años. Entonces imagínate que a tu abuelita la diagnostiquen a los 70, va a vivir 12 años la mayoría de las veces, ¿no? Depende luego de muchos factores. Claro. Pero es mucho tiempo. Entonces sí, la familia no es, por ejemplo, como en el cáncer de, bueno, pues va a fallecer a lo mejor en 1 año, 2 años, le metes todo el punch, el dinero, el cuidado, detienes toda tu vida, pues es 1 año o 2 años, bueno, pero cuando son 12 años, no puedes detener tu vida 12 años. Tienes que ajustar y administrar y dosificar el dinero para que te aguante ese tiempo, el esfuerzo físico, emocional, es durísimo. Antes se creía
que si van con el médico y un paciente que no, es que se me empiezan a olvidar las cosas, creo que tengo Alzheimer. Ah, no, si tú te das cuenta, no tienes Alzheimer. Los pacientes con Alzheimer no se dan cuenta. ¿Es en serio? Eso es total mentira. Mucho Claro. más actualmente, porque hay tanta información que los adultos ya saben lo que pueden Ya tener, saben, claro. ya están informados y entonces ya no es real. En las primeras etapas, como lo decías ahorita, en las primeras etapas el paciente se da cuenta. A veces se deprimen porque empiezan a ver que empiezan a perder capacidades y sobre todo empiezan a perder, que es lo más doloroso, empiezan a perder la autonomía. Ya no pueden estar, ya no pueden vivir solos. Si era una viejita que vivía solo porque se murió el marido, pues ahora tiene que irse a vivir con la hija o tiene que poner una enfermera, ya no pueden vivir solos. Lo que más por mucho les duele a los hombres es que ya no pueden manejar, hay que quitarles el coche. O a veces siguen yendo a trabajar y es como, no, ya necesitamos separarte tus funciones o necesitamos quitarte las tarjetas o ya necesitamos, no sé, ya otras medidas. Ya cuando están más deteriorados, de bueno, hay que ponerle candado a la puerta de salida, digo, no a todas las puertas, pero para que la no se principal, pierdan, para que no se salgan. o que traigan un brazalete. O sea, esa pérdida de autonomía es muy dolorosa en las primeras etapas porque se dan cuenta y en algún momento el paciente empieza un poco a perder esta noción, a relajarse. Pues el paciente ya está muy cómodo, ya tiene su rutina, va a sus terapias, toma su medicamento, ya está súper a gusto. Y ahí es donde la familia empieza a sentirse como con la mayor carga de lo tengo viviendo conmigo o vive aparte, pero tengo que pagar enfermeras, tengo que ir a dejar a mis hijos a la secundaria o a la prepa. Ya hay ir a que ver a mi papá. bañarlo, el uso del pañal, el alimentarlo. Sí. Eso son todavía las etapas más posteriores, pero en las etapas previas, cuando ves un paciente perfecto, camina perfecto, no le falta nada, escucha súper bien, todo increíble, físicamente increíble, pero súper demenciado, es muy difícil porque es muy cansado repetirle las preguntas 48 veces, que quieran comer 3 veces seguidas porque no se acuerdan que ya comieron, que se pierdan en la casa, que de repente se enojen porque no los dejas salir, quieren manejar, son las 3 de la mañana y se levantan porque se van a trabajar y es como no se dan cuenta que son las 3 de la mañana, se empiezan a enojar porque tú decides sobre de todas sus cosas, quieren su tarjeta para comprar algo en el banco, llaman y contestan a una tontería a lo mejor y se enojan si les quitas el teléfono y físicamente tú los ves perfectos. Esa disonancia entre verlos sanos y ver que no reaccionan como la persona que se ve es muy duro. Y es muy duro, bueno, tú que eres tanatóloga, es durísimo porque es un duelo que se vive en vida. Así es. Claro. Los pacientes, las pacientes, los hijos dicen, es que ya no es mi mamá, ¿qué hago? O sea, ya no le puedo decir, ya no opina igual, se ve diferente, ya no es mi mamá, pero aquí sigue y la tengo que querer, pero ¿cómo la quiero si yo no siento igual? Una paciente me decía, ella tenía 60 años, su mamá tenía como 85, me decía, Cris, es que tengo tantas cosas que reclamarle a mi mamá y que quiero decirle, ya no puedo, porque no me entiende, porque no se va a acordar, porque ni siquiera sabe quién soy. Sabe quién soy, es Entonces correcto. es un duelo en vida que dura muchos años y es muy duro porque cada poquitos meses empieza a bajar y te empiezas a recalcular tu duelo y otra vez más es durísimo para los familiares. Sí, que es bien importante para los familiares el tenerles esa paciencia, darles ese amor, el ser tolerantes con la persona, porque realmente cuando son pues ya de edad avanzada, pues volvemos a ser niños y luego imagínate con este plus de la demencia, pues es aún más todavía y más si ese niño no se acuerda quién eres, empiezan quieras o no, se enojan, son rebeldes, entonces uno como adulto tiene que ser completamente paciente. Sí, y es muy duro, porque claro, esos berrinches los hace tu papá, que era el líder más sindical, fuerte, que era tu héroe, que era la cabeza de la familia, y ahora ver que se ponen los pantalones al revés, ¿no? O a veces ni siquiera eso. Sí, a veces ni siquiera eso, exactamente. Sí, es muy difícil. En las primeras etapas es muy difícil para el paciente y conforme el paciente se deteriora más, ya ni siquiera, no que no pongamos atención al paciente, pero el paciente ya va a sus terapias y ya lo tenemos súper bien atendido.
ahora hay que empezar a darle atención a la A familia. la familia, claro. Exactamente. ¿Qué recomiendas para la familia? Terapia, totalmente. Y luego además, ya ni siquiera eso, sino que ahorita pues cada vez hay familias más chicas, lo cual a veces se agradece, pero a veces llegan familias de somos 7 hermanos, ponerse de acuerdo, y luego no todos cooperan, Es correcto. ni en tiempo ni en dinero. Hay uno que nunca aceptó, hay otro que quería que se fuera la mamá a Houston, hay otro que la quiere meter al asilo, hay otro que... Ponerlos de acuerdo, hacer que todos entiendan la gravedad de la situación, que intenten cooperar con tiempo, esfuerzo, dinero, como se pueda. O sea, organizar a la familia es complicadísimo también. Así Y a es. veces cuando existe pareja, y la pareja también tiene 80 años, pero no está demenciada, es atender a la pareja, porque la pareja luego, el cuidador principal, se desvive por el paciente. Entonces la pareja ya no va a sus consultas, ya tiene la diabetes toda descontrolada, no sale a caminar, ya no va a ningún lado porque no puede llevarse a la persona. Y hay que intentar separar de, tú tienes que seguir con tu vida, porque si no te vas a demenciar también tú, o vas a fallecer antes que el paciente. Entonces también hacer tu vida, pero también cuidar al paciente, pero entonces ver cómo Hay un la equilibrio, logística. ¿no? Sí, muy es pesado. complicado en ese aspecto. ¿Qué tipo de terapia, de intervenciones recomiendas tanto para el paciente? Ahorita que dices, bueno, el paciente va a sus terapias, ¿son terapias físicas, terapias psicológicas? ¿Qué tipo de terapia? Normalmente son terapias neuropsicológicas. Ok. Hay algunos medicamentos que ayudan. Entonces, bueno, ahí van al neurólogo a decir lo común en las demencias, también lo puede ver los psiquiatras, pero ahí sí es con neurólogo. A veces los geriatras también se puede, pero hay medicamentos que ayudan para estimular un poquito la memoria, y hay medicamentos también, sobre todo, que los estabilizan emocionalmente, para que no tengan estos cambios de ánimo tan abruptos. Y también se requiere mucho la parte de los medicamentos para que puedan dormir. Es muy común que se les voltee el ciclo de sueño, y entonces a las 2, 3 de la mañana andan como si nada y andan deambulando, o sea, camine, perdiendo todo, abriendo cajones, se pueden lastimar o pueden andar por la casa y todo apagado, se pueden caer. Y no, si hay una pareja, pues la pareja no está durmiendo. A veces tienen alucinaciones en la noche, se quieren salir, gritan y todo. Entonces necesitamos que duerma el paciente y que duerma el cuidador principal. Entonces, bueno, de ahí pues está la parte farmacológica, pero yo creo que el 80% de centrarse en la intervención es neuropsicológica. Desgraciadamente, hasta el día de hoy no existen formas de detener la demencia, ni mucho menos pues revertirla. Te iba a preguntar exactamente ahorita. No existe hasta el día de hoy. Lo único que estamos aspirando es ralentizar el proceso. Se hace un poco con la parte farmacológica, pero ayuda muy poquito a la realidad. Lo que más ayuda es la terapia cognitiva. Y van a terapia, no sé, 1, 2 veces por semana, 3 veces por semana, y pues son ejercicios de matemáticas, memorizar, casi son de lápiz y papel, a veces en la compu, en el iPad. La idea es estar estimulando el cerebro, que estén haciendo actividades, o armarles una rutina de, mira, vas a la lotería, y luego vas con las amigas al café, y luego vas en la noche a ver a los nietos, y luego vas a tus terapias, y luego aquí en casa con el jardín y los perritos. Entonces, bueno, armarles una rutina saludable, que alguien los acompañe a dar una vuelta al parque, caminar un poquito. Claro. Los que tengan alguna cuestión física, pues se requiere terapia física, pero no es lo regular. Y terapia emocional, los pacientes que ya tienen deterioro ya no se benefician tanto de la terapia emocional. Más pero para la familia. es para la familia 100%. O sea, una vez que se diagnostica, la pareja y los hijos es sí o sí, porque va a ser muy duro. Claro. Y más las cuestiones legales. Es Uy. durísimo ese proceso donde el banco ya no me acepta, tengo que estar yo con la llamada, y luego me corren de la llamada, y luego lo llevo a la sucursal y no quiere y no firma y no se acuerda, y que si el testamento nunca lo hizo, y entonces ya nadie le acepta la firma y hay que hacer un juicio de interdicción. Es durísimo la parte legal, y pues requieren, claro, parte de la asesoría legal y todo, pero necesitan esta contención emocional todos los familiares. Claro. Claro. ¿En qué etapa de la demencia dices, sabes que ya no es necesaria ni terapia cognitiva ni de ningún tipo? Hijos, es una decisión súper difícil, porque cuando nosotros vemos a los pacientes en el consultorio, pues es que esos pacientes nunca los damos de alta, los damos de baja. Y entonces
hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Claro. Porque es casi desahuciar a tu papá. Imagínate que lo llevas, tienes 3 años conmigo y el paciente ya está muy deteriorado y te digo, oye, pues ya no lo traigas porque pues ya no está funcionando. Sienten como si fuera como desahuciar al paciente. En terapia, en consulta externa, el paciente ya no se beneficia sobre todo cuando pierde el lenguaje o empieza a perder otras funciones, donde ya no tiene demasiado temblor, ya no tiene tanta movilidad en las manos, no escucha bien, empieza a tener muchos problemas para ver. Ahí todavía podemos más o menos contenerlo, pero cuando el paciente pierde el lenguaje, ya no entiende, o sea, ya, deja tú que no hable, ya no se está enterando de las instrucciones, ya ni siquiera lo puedo poner a recortar porque ve las tijeras y no sabe qué hacer con ellas. Ya no podemos hacerle en terapia esta estimulación cognitiva. ¿Qué se recomienda? Que mejor en casa, pues contratar a algún enfermero, estudiante de psicología o alguien a que le dé terapias de estimulación sensorial. Pues a lo mejor en casa, que le pongan música, masajes, pelotitas, cosas ya más sensoriales. Claro. Ya no tanto cognitivo porque el cerebro pues ya llegó a su tope. Pero sí ya algo más en casa y cuidar, sobre todo cuidar la calidad de vida del paciente, que esté bien vestido, coma lo mejor que pueda, aseado, las uñitas pintadas, el perfumito del varón, bien rasurado, o sea, cuidar la calidad de vida. Y si acaso estas terapias de estimulación, y ya cuando el paciente empieza a perder mucha movilidad, ya está en silla de ruedas o en cama, ahí sí ya se recomienda la terapia física, que vaya alguien a darles movimientos y todo eso. Por eso ya son en las últimas etapas. Sí, te acabo de recordar a muchas cosas con toda esta plática. Sí, yo también estoy así porque mi abuelita tiene demencia la más la más muy común, avanzada. el Alzheimer muy avanzado. Entonces todo esto, o sea, te estoy preguntando y pues sí, realmente ya es prácticamente darle una buena calidad de vida, estar uno como familia, aunque no te reconozca, estar ahí apoyando en lo que se pueda, aunque no te reconozca, ir a visitarla, la compañía, el tenerla bien aseada, el tener, o sea, saber que está bien Que está a gusto, cuidada, a gusto, claro. sus medicamentos, y pues más que todo, como te digo, o sea, la paciencia, el amor, el estar ahí como familia. Y aparte los pacientes pueden estar súper deteriorados, ya no hablar, pero emocionalmente están, no intactos, pero la parte emocional del cerebro detecta muy bien. Entonces puede el paciente estar súper deteriorado en silla de ruedas y detecta perfectamente la enfermera sangrona y la exigente y la que es cariñosa. Lo detectan, conectan, siguen conectando emocionalmente. Claro. Se dan cuenta inconscientemente, si tú quieres, de el nieto favorito y lo siguen, no saben ni quién es, pero lo abrazan. Ajá, o le Son muy sonríe. susceptibles, Sí, son muy exactamente. susceptibles a la sinceridad de la otra persona, de cómo los tratan. Claro. Así es, sí, es algo muy interesante del cómo va funcionando nuestro cerebro a lo largo de esta vida, y sobre todo esto que tú nos estás mencionando del cómo podemos prevenir, aunque no es algo 100% seguro, pero ya Pero con ayuda. esta información nos Disminuye la ayuda probabilidad. en dado totalmente. caso de que tengas la probabilidad, o en caso de que te llegue a tocar, pues el seguirse preparando, el seguir estudiando. A veces me dicen, Cari, ya no estudias, ya para qué estudias, ya ven, es para la Para no tener memoria, demencia. para la memoria, el alimentarnos bien, el hacer ejercicio, el socializar. Ya ven que también es muy importante el socializar, hay que Siempre seguir va a valer saliendo. la pena invertir en nosotros. Claro. Siempre. Exactamente. ¿Algo más que quieran agregar? Yo sí, ahorita que decías, y creo que eso se me pasó al inicio, no sé si han escuchado este término de la demencia senil. Sí, claro. Sí, Ese claro. término tiene, no sé, 50 años o más que no se usa. Ese término al día de hoy, desde hace muchísimo tiempo, Ujú. no existe porque no significa nada. Tú puedes venir con un adulto y decirle, es demencia senil, y a lo mejor el médico se está refiriendo a que es normal, a que están bien. Pero le puedes decir a otro, es demencia senil y ser una enfermedad neurodegenerativa.
pero no vale porque no me está diciendo qué tipo de enfermedad, en qué grado de severidad, no me dicen nada. Claro. Entonces, nunca, jamás en la vida acepten que alguien les diga que su familiar tiene demencia senil, y si les dice eso, es así, huyan. Es una red flag, huyan, ahí no es. No existe, eso tiene ya Buscan mucho tiempo. otra Busquen más, otra opción. opinión, exactamente, Ajá. que les Otra diga opinión. exactamente si está bien, o sea, si son olvidos normales por la edad, o si es una demencia, un trastorno neurodegenerativo, y qué trastorno neurodegenerativo es. Esa es una. Y la otra cosa que quería, no sé si tú quieres preguntar algo. No, me quedé pensando, mi abuelita nunca supo qué era lo que tenía exactamente, pero bueno. Sí, y no, y es muy común. Cuando preguntamos antecedentes familiares, como tienes abuelos con demencias, pues no sé, se le olvidan las cosas, no nos reconocía, pero pues nunca supimos o nunca dijeron. Ah. O típico que O dicen, nunca no, fue a pues consultar. era por la edad, por la edad se le olvidaban las cosas, pero no O tenía un ya era de viejita. diagnóstico. Exacto. Sí, sí, es muy normal todavía ver eso en generaciones como muy arriba. Claro. Y la otra cosa es que existen, creo que un par de medicamentos nuevos que están siendo probados, o sea, ya fueron aprobados por la FDA, ya están como en las últimas etapas de investigación, y acaban de ser también aceptados aquí por la COFEPRIS. Creo que el Hospital Zambrano ya los está usando. Ok. Tendrá, no sé, un mes o 2 meses que se están empezando a usar, pero pareciera que retrasa tantito, o sea, compra un poquito de tiempo, pero solo en cierto perfil de pacientes. No me lo sé porque no es mi área y es muy nuevo, entonces todavía no sé tanto, Ok. pero esos medicamentos funcionan para cierto perfil de pacientes en cierta edad y con cierto nivel de deterioro, que me parece que tiene que ser un deterioro muy leve o en etapas muy iniciales, que parece que retrasa tantito, pareciera que está retrasando tantito, no que quite completamente ni lo detenga, pero se está esperando que pueda ayudar. Pero sí es súper nuevo eso. Wow. Qué bueno saber que todavía, pues es que también la tecnología, Sí. los avances, entonces qué bueno saber de esto. ¿Algo más que quieran agregar? No, a mí la verdad me puso a pensar muchas cosas de cómo eso del sensorial, yo terminé haciendo eso del sensorial con mi abuelita porque era como una forma en la poder conectar con ella, pero en realidad no tenía idea de todo esto, o sea, específicamente, ¿no? O sea, lo vas haciendo conforme instinto, vas, claro. conforme la vas viendo, que necesita, cómo puedo conectar, cómo puedo, o sea, y lo vas haciendo, ¿no? Y pues la verdad te agradecemos un chorro que hayas venido y que nos hayas podido pues compartir toda esta información. Así es, Cristi, ¿dónde te pueden contactar? Cualquier duda, siempre me pueden buscar como Neuropsicología Monterrey, Cristina García. Estoy así en todas las redes sociales. Ahí cualquier duda, información, artículos, libros, cualquier cosa, pues ahí me pueden encontrar. Casi siempre soy un poquito más activa en Instagram, pero pues donde quiera me pueden encontrar por ahí. Muy bien. También si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, nos pueden escribir en Desmenuzando el Ser en todas nuestras redes sociales. A mí me encuentran como Karina Ligarza en TikTok y en Instagram. Y a mí como Lick Yosel Tobías Candal en Instagram y en TikTok. Y pues muchas gracias, Cristi, nuevamente por aceptar la invitación. Realmente fue un episodio muy enriquecedor, tanto para nosotros como para los demás. No, muchas gracias y que espero estar por aquí después, otra vez, una tercera Claro vez. Claro que sí. sí. Y esto fue Desmenuzando el Ser.